De los funcionarios que salieron del gobierno anterior, hay uno que se le puede acreditar una frase que se usa en aquellas personas que están tranquilos. Dice, el exministro de Salud Pública del gobierno de Danilo Medina y del PLD está como si vendió al contado. ¿Por qué? Porque todo lo que se hizo cuando surge la pandemia le resultó muy difícil al gobierno de descontinuar las medidas. ¿Por qué? Porque las pandemias, las epidemias y los brotes no están consignados en los presupuestos. Son situaciones, y pandemia menos, que teníamos inmemoria, una cantidad de años que no aparecía una. Y ahora tenemos que el gobierno en muchas áreas pues ha tenido, le ha dado al Ministerio Público la independencia para someter a muchos funcionarios del gobierno anterior. Pero parece que la condición era que fueran familiares o cercanos del presidente. Porque en el caso de salud pública, y mire que es una situación muy difícil, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas le tocó esa campaña, y adicional a los problemas normales que tiene el ministerio, como el tema famoso de las enfermedades catastróficas, que le cambiaron el nombre, pero así son. Tenemos al doctor Sánchez Cárdenas y ver si realmente esas apariciones esporádicas de el dengue, que hasta eso fue descontinuado, porque él hacía un informe diario de cómo evolucionaban, y también 3 años después aparecieron casos en los hospitales dominicanos. Ahora aparece el dengue. Nosotros queremos que el doctor nos compare lo que es una pandemia con lo que ahora nos están hablando, que dice que están colmando los hospitales. ¿Cómo es visto por él? Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días, Julio. Revista 110. Bueno, el dengue es una enfermedad tropical que siempre vamos a tener en el país. Habrá Aedes aegypti, y que disminuirá en la medida en que la pobreza y el desvalimiento de grandes masas sociales mejore. En la medida en que el agua disponible en los barrios, etcétera, llegue mediante un grifo, como lo tenemos en el centro metropolitano de Santo Domingo. Eso va a disminuir. Fíjense que no es casual aquello de cloro untado y tanque tapado. ¿Por qué la gente tiene los depósitos de agua en vasijas múltiples, tanques, y habitualmente no tiene el cuidado de tapar y de cuidar? Y eso crea la multiplicación del mosquito, el ambiente propicio, digamos. El dengue, por tanto, será siempre y ha sido endémico. Ahora tenemos un brote importante que va creciendo paulatinamente en el país. Un incremento de un 32%. El dengue a esas enfermedades que el mosquito es el transmisor. Aedes aegypti. ¿Y cuántas son que el mosquito transmite? ¿Cuántas son? ¿Cuántas de esas enfermedades que el mosquito transmite? Dengue, chikungunya. Bueno, hay varias variedades de mosquito, porque, por ejemplo, tenemos malaria, pero el anófeles es el del paludismo. Es el del paludismo. Aedes está más vinculado con el dengue, de los más conocidos en el país. Pero hay una variedad. Fiebre amarilla también es transmitida por mosquitos. De manera que los mosquitos intervienen como vectores en una cantidad grande de enfermedades. Pues tenemos un incremento de un 32% en los casos de dengue, y los hospitales han estado necesitando incluso traslado y llamado a médicos que vayan a asistir determinadas emergencias de hospitales.
Los casos, hay un retraso de 3 boletines, de manera que no sabemos en este momento cuál es la situación. El boletín 35, que es el que figura en la página de la Dirección General de Epidemiología, establece en 7.222 los casos y 6 muertos auditados, porque sospechosos hay 45. Se han ido haciendo depuraciones, pero de todas maneras los 45 están enterrados ya. ¿Y el diagnóstico solamente el laboratorio que lo da? Es que hay un diagnóstico clínico también que se hace. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza. El estado febril es clásico. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, mialgias, y en muchos casos puede haber hasta diarrea, dependiendo si es niño, un adulto, etcétera. ¿Y a qué se parece? ¿A la gripe? Es parecida, digamos, un poco a las enfermedades virales, los rompehuesos, que ustedes recordarán que era un estado viral, es parecida a eso. La única diferencia que en estos casos aparecen las petequias y cosas por el estilo que pueden aparecer, o hemorragia, que es la variedad más agresiva que puede tener la enfermedad. Esta enfermedad, uno de los elementos claves es evitar la muerte de los pacientes. Yo quiero poner un ejemplo para que tengamos una idea de eso, porque eso, digamos, se refiere a la calidad de la atención que se está dando. En el 19 son ciclos de 2 a 3 años que hace el dengue, esos picos. Usted lo coge históricamente y ese es el comportamiento que tiene el dengue. En el 19 tuvimos 20.200 casos y murieron 142 personas. En el 22 tuvimos 10.700 casos y murieron 139 personas, de manera que la relación de fallecidos y el número de casos era 1.6 mayor en el 22 que lo que pasó en el 19, teniendo el doble de los casos. De modo pues que ahora estamos, y en 7.200 podemos sacar la relación de los casos con los fallecidos. Yo creo que es una de las cosas importantes, el tema de la mortalidad. ¿Le subió a este gobierno la mortalidad? Bueno, el año pasado subió indudablemente. Este gobierno tiene... ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el papel del gobierno cuando estamos frente a dengue? ¿Qué tiene que hacer? Porque la gente al hospital es que va. Temprano, en mayo se decretó una alerta epidemiológica y precisamente 4 meses después tenemos el pico más alto y sigue subiendo todavía. Entonces, quiere decir que el gobierno lo que tiene que hacer es, primero, educar a la gente para que participe en la respuesta y contención de riesgo, eliminar los cacharros, ir a fumigar en los hogares, en el día con ese humo que se ve que se esparce en las calles y hogares para matar el mosquito adulto. Pero en los cacharros es que está, y en los tanques destapados, las larvas, que en días ya tendríamos una población nueva de mosquitos, de manera que esa educación, ese esfuerzo de comunicación que tiene que hacer el gobierno para que la población tome medidas e intervenga son fundamentales. Aparte de estas medidas que van en sanidad pública y en tratamiento en los hospitales para evitar mayores muertes. Bien, doctor, vemos en la prensa que la CISARRIL sanciona un centro médico privado por cobrar los depósitos de forma indebida a los pacientes que llegan a ese centro médico. Y menciona que los pacientes, ningún paciente que pertenezca a la seguridad social, o sea, que tenga su carnet de seguro, tiene que pagar una diferencia o un depósito si va a recibir un servicio médico. Yo quiero que usted explique la posición, cuál es la posición correcta, porque parte del problema es que la población desconoce a qué tiene derecho o no y confunden lo que es una emergencia
con un procedimiento normal, y esa medida hoy cobrándole 1.600.000 pesos a una clínica que tal vez estaba cobrando un depósito indebido, yo creo que lo mejor es explicarle a la gente, para no distorsionar el mensaje, qué es un seguro, qué es pertenecer a la seguridad social y qué es tener derecho a recibir una atención de una emergencia sin dar un depósito o no. O es que no es obligatorio, pero te lo pueden pedir. Explica un poquito eso para dejar un mensaje claro. Bueno, yo saludo la decisión de la CISARRIL. Lo único que esa no es la única clínica, es una práctica común. No es algo nuevo, ni está afectando solamente a esa clínica. Yo creo que eso es una queja ciudadana bastante común y que como ejemplo, si de esa manera es que se quiere tomar, perfecto. Pero evidentemente que tenemos dos tipos de salud. La salud de aquellos que pueden pagar y los que no pueden pagar, que son subsidiados. El subsidiado, desde luego, va a una clínica y solamente tiene una cobertura limitada. En el caso de los contributivos tienen una facilidad mayor, pero aún aquellos contributivos le están exigiendo el pago de un depósito. Eso es una práctica común en los centros médicos. ¿En las emergencias? No, para los internamientos. Porque ese caso pasó por un internamiento que le exigen un depósito. Aquí hay algo que quizás... pero el depósito no es legal cuando es un internamiento. Es que es ilegal. Doctor, aunque sea contributivo. Eso no es legal, porque es una garantía que la clínica tiene por la falencia que tiene la Seguridad Social. Y eso te lo da la clínica se quiere garantizar que le van a pagar los servicios prestados. Doctor, ¿qué tiempo usted fue ministro de Salud? 2 años y 4 meses. Doctor, usted se dio cuenta, porque tenía cierta participación en Seguridad Social, no era el dirigente, el jefe máximo, pero tenía que ver con eso. Doctor, usted sabe bien que las tarifas, el gran conflicto que hay en la Seguridad Social es el choque que hay entre el honorario médico, la tarifa médica que pone CISARRIL y lo que cobra normalmente un centro médico. Y aunque se haga un copago, ese copago, cuando hay una situación especial, usted no lo tiene guardado, esperando que le pase. Usted conoce bien ese problema que va a ser eterno, que es el conflicto entre la tarifa y el honorario o el servicio, porque usted sabe que aquí hay servicios que pagan un 20% de lo que vale y hay que tener un copago de a veces hasta de un 80%. Entonces, ese es de nunca acabar. La única solución es entender que el volumen es la solución para los médicos. Tienen que trabajar más, tienen que ver más pacientes para poder reunir el dinerito que hace falta. Porque si no vamos a seguir con el problema toda la vida. Inclusive se han buscado, ustedes instauraron el tema intentaron que los hospitales no cobraran copago. Se quedó así, ¿verdad? Eso tengo entendido, ¿verdad? Que todavía es así. Pero el hospital tiene su gasto también, ¿verdad? Es decir que hablar como ministro y hablar como oposición es diferente. Usted logró inclusive algo que no se había logrado mucho, que es una buena relación con el colegio, ¿verdad? Con el colegio médico. Nosotros teníamos buena relación con las ARS también y con los hospitales y clínicas. Sí. Que hubo medidas que necesariamente se tenían que tomar, como esta que se acaba de ejecutar. Siempre es una obligación de la parte pública, porque es un regulador. Doctor, con respecto hay mucha gente bravita conmigo. Con respecto al dengue. Por clínicas que se cerraron y todavía se comportan de una manera como si fuera un asunto personal, sí, y no de lo que manda la regulación. Doctor, ya hablamos de dengue, ya hablamos del tema de la seguridad social. Yo quiero una ñapita. En el orden de la política, usted estuvo aquí la última vez como precandidato a senador por el distrito.
y luego depuso sus aspiraciones. Yo le quiero preguntar, usted del grupo de PLDistas y de PRM, y de lo de Leonel Fernández, se llama la Fuerza del Pueblo, que están convencidos de que la reelección es un hecho y no van a bregar con eso. En absoluto. Todo lo contrario, yo creo que el presidente no la tiene tan fácil. Que no la tiene tan fácil. Yo creo que no. El presidente, lógicamente, con todos los recursos del Estado, está haciendo una campaña y está haciendo una inversión. Bueno, solamente hay que ver los presupuestos para darse cuenta que con 2.800 millones que manejaba Roberto Marchena, le hicieron una campaña de que había un gasto excesivo en publicidad. Bueno, están en 8.000 millones y todavía no se sabe en qué va a concluir. ¿Y en qué lo están dedicando? A la promoción de la reelección. Por eso usted ve que hasta el tema haitiano está involucrado en todo esto. El presidente, cuando hace el anuncio del tema haitiano, está asediado por el dengue, asediado por los apagones, que los precios le están acabando con la gente gritando por todos lados. Hasta el tren choca. Es decir, todas estas cosas, ese es el momento en que surge este problema. Que en el 21 ya estaba el canal y no se le dio una solución adecuada. Ahora nos traen todo un movimiento patriótico por el canal. No van a pelear ni van a hacer nada. ¿Por qué dejó la aspiración? La dejé por un problema personal. A mí se me murió mi mujer, se me murió un hermano que me pasé 8 meses dándose quimioterapia y donde yo era el médico de cabecera, el que vivió los dolores de él ahí, y yo no estaba en condiciones de hacer una campaña. Usted la vio, yo no. ¿Y yo va no a hice apoyar? campaña. No, eso fue lo único. ¿Va a apoyar a su partido? ¿Cómo? Que yo soy un militante del PLD siempre. No solamente lo vamos a apoyar, y estamos aquí ya con la resiliencia natural del ciclo de vida, volviendo a la pelea por los derechos del PLD y por el logro de los objetivos políticos del PLD. No es verdad, como se está planteando aquí, esa seguridad que se quiere convencer a la gente de que el presidente la tiene todas con él y se acabó y que aquí no hay nada que hacer. Eso es como los 2 millones que usted dice. Es decir, vamos a ver, usted decía ahorita que el PLD no ha dicho nada. No. El PLD lo está diciendo en la calle y con la gente, que es lo que siempre ha hecho. Estamos en la calle. Estamos en todas las comunidades. El PLD hace más de 30 actividades diariamente. Se había olvidado un poquito de ser oposición. No, mucho tiempo en el es poder. que nosotros siempre, aquí cuando salimos del gobierno, la única boca que hablaba del PLD era la mía. Hace un momento estábamos hablando de los votos que sacó cada persona o partido en las elecciones. Entonces, ¿el PLD puede sacar su 1,5 millones de votos igual que lo sacó con Gonzalo? Yo creo que ahora va a sacar mucho más. Bien. El tema es que ahora, y es el terremoto que se ha producido, es que la alianza de oposición le plantea al gobierno un gran tema. Y el gobierno está jugando como una filigrana a mantener la división Fuerza del Pueblo, PLD, porque eso es lo que le da beneficio. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando surge Rafael Sánchez, ministro, la pregunta, todo el mundo, ¿por quién es Rafael Sánchez Cárdenas? Porque no era un hombre que estaba en el medio, no había sido presidente de la AMD ni nada. Pero le toca la pandemia. Una cosa sin aviso, sin preparación del país para una pandemia. Y resulta, no había vacuna ni había prueba, ¿verdad? Tuvimos casi un año en ese tema. Y usted todos los días hacía lo que tenía que hacer. Un informe del ministerio detallado, ¿verdad? Inclusive tuvo el problema de que muchos centros le cogieron miedo al tema y se cerraron, ¿verdad? O no daban el servicio completo. O quebraron. ¿Verdad? O quebraron, ¿verdad? Pregunta, cuando yo digo que usted se siente como vendió al contado, ¿cuál fue la fórmula de, sin tener la experiencia, hacer lo que hizo? Bueno, es que yo no sé de qué experiencia es que hablan. Quizás como ministro yo no tenía experiencia. Yo vengo de... en pandemia. Es que es el área porque que ya tenía un año yo he trabajado. Ya tenía un año de ministro. En los años 90, por ahí, yo fui profesor de Mario Lama
y de Heredia que me dieron mucha caña en la receta médica. Y fueron mis alumnos en UNIBE. Y yo ¿Usted era viceministro de Educación Superior? Viceministro de de Educación Superior. Que no es un Superior. invento. Y yo la materia que daba era medicina social y preventiva Ah, ya. en esos años. Y tenía experiencia administrativa porque yo me crié con mi mamá y mi papá, sobre todo con mamá, aprendiendo, mi padre es auditor contable, y yo aprendí a llevar un mayor, un menor y todo este tipo de cosas. De manera que aprendí, porque de la escuela tenía que irme a atender con mamá. De manera que la experiencia administrativa la teníamos y en negocios familiares que también, porque mi mujer era turca como tú. Hay buenos turcos ahí. De manera que Doctor. teníamos toda esa experiencia y la pandemia lo que planteó un desafío, no a nosotros, sino a quien estuviera. Lo que pasa es, doctor, que la queja es nuestra. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted puede politiquear todas las que quiera, pero darle solución de continuidad a lo que va bien no tenía sentido. Yo estoy seguro que a usted nunca lo consultaron después que se fue. En absoluto. Entonces, ofrecí gratuitamente el apoyo, Doctor, pero no le gracias. interesaba por razones políticas. Gracias. Exactamente como me combatieron. Seguro. Gracias, doctor.